están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, qué gusto saludarles. Pues ya estamos aquí, hoy martes, hoy día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí, ya corriendo. Estaba tratando de contestar unos mensajes que están llegando precisamente ahorita a la hora de la transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí, así es que vamos a ir a la transmisión. Estoy tratando de recuperar aquí esto. Ok, listo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han sido sus semanas? Hemos estado en transmisión, hemos estado transmitiendo en vivo, hemos estado compartiendo algunas enseñanzas que creo que son importantes para nosotros y que de alguna manera puedan ayudarnos a fortalecer nuestra fe, a acercarnos a Dios, a encontrar respuestas a nuestras preguntas, a tomar mejores decisiones, a fortalecer nuestra confianza en el Señor y poder esperar cosas buenas para nuestras vidas, sabiendo que a veces las circunstancias o la situación a veces no es lo que esperamos, pero que nosotros también podemos hacer una diferencia y podemos acercarnos a Dios sabiendo que podríamos mejorar las circunstancias por las que estamos pasando. Así es que confiando en ello y esperando que la palabra de Dios edifique sus vidas, que los mensajes que compartimos aquí con ustedes les sean de bendición. Así es que en ese sentido esperamos que la palabra de Dios les edifique y que sus dudas, sus comentarios, sus peticiones de oración nos hagan saber que en qué podemos ayudar, en qué podemos compartir con ustedes, qué oraciones podemos hacer a favor de ustedes. Entonces, de alguna manera, como cuerpo de Cristo, ayudarnos, respaldarnos y sostenernos en la fe. Gracias. Gracias en verdad a todos los que nos siguen, los que comparten este video, los que dejan un like, sus comentarios, la interacción que ustedes traen o tienen con estas transmisiones en vivo, nos ayudan a llegar a más gente, nos permiten acercarnos a más personas y poder llegar a ellos, poder llegar a sus vidas con un mensaje de esperanza, sabiendo y conociendo que en la palabra de Dios hay vida y podemos ser restaurados. Así es que sean muy, muy bendecidos, que el Señor y la gracia de Dios les favorezcan. Así es que estamos para servirles y bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Espero que la palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes sea de bendición y les ayude, les edifique, les fortalezca y ustedes puedan ser llenos del favor y de la misericordia de Dios. Así es que un abrazo bien fuerte, Dios les bendiga. Insisto, dejen sus comentarios, háganos saber sus peticiones de oración, sus preguntas, sus solicitudes, sugerencias de temas. Gracias por sus sugerencias, las estamos revisando y algunas de ellas ya las estamos poniendo en marcha. Así es que gracias en verdad a todos ustedes. Es por ustedes que hacemos posible o que es posible esta transmisión. Es por ustedes que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, de poder llegar hasta sus hogares, a sus trabajos, en el transporte, donde quiera que nos estés escuchando. Sé que algunos van llegando del trabajo y se conectan, o algunos ya estaban a punto de irse a dormir y se conectan, se acuerdan que hoy es martes y hoy es día de vernos aquí y se conectan a las transmisiones, lo cual agradezco muchísimo. De verdad, Dios les bendiga a todos ustedes. Ustedes nos animan y nos motivan a continuar con esta labor sabiendo que no es en vano, que no estamos dando golpes al aire, sino que estamos haciendo un esfuerzo conjunto, ustedes y nosotros, ustedes en aguantarme y yo en compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es que reciban un abrazo, sean muy bendecidos y estamos aquí para compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gracias, gracias a todos. Dios les bendiga. Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo. Dios te bendiga. María Paula García, hermana María Paula, Dios le bendiga. Que el Señor sea con usted. Gracias en verdad a todos. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un mensaje que espero les bendiga muchísimo. En otras ocasiones yo he afirmado y estoy convencido, y hoy lo vuelvo a afirmar, estoy convencido que el ser humano, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de creer. Todos. No hay una persona en este planeta que no crea. Ahora,
somos seres que tenemos esa capacidad, somos seres humanos y como seres humanos tenemos parte en nosotros que es espiritual, mi cuerpo, y en eso también tiene mucho que ver hacia dónde canalizamos nuestra fe, es decir, en qué creemos. Y podríamos hablar lo he dicho en otras ocasiones, hay quienes creen en el dinero, confían en el dinero, ponen su confianza en el dinero y esperan que el dinero resuelva sus vidas, sus problemas o sus necesidades, sus emociones, sentimientos, pensamientos, sueños, deseos, proyectos de vida, todo gira en torno del dinero. En eso está su confianza. No estoy hablando de amor al dinero, estoy hablando de confianza en el dinero. Se sienten seguros cuando tienen dinero, se sienten tranquilos cuando tienen dinero, anhelan tener solvencia económica para resolver muchos de sus problemas y confían que el dinero les va a cambiar sus circunstancias o les va a cambiar la vida o les va a ayudar a mejorar su vida. Si bien en parte eso es cierto, es decir, en parte es verdad que el dinero puede ayudarnos a resolver muchos problemas y muchas dificultades, el dinero no lo es todo. Eh, el dinero no resuelve todo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, hay cosas que el dinero no puede lograr, hay cosas que el dinero no puede cambiar. Y aún a pesar de lo que se diga acerca del dinero, el dinero no es todopoderoso. Sí da cierto poder, sí da cierta capacidad, pero no lo es todo y no resuelve todo, no lo puede todo. Así es el dinero. Entonces, hay quienes persiguen el dinero, siguen el dinero con el afán de encontrar un cambio de vida. Y entonces ponen su confianza en él, es decir, creen en él. Por otro lado, hay quienes creen en los políticos, en la gente que tiene algún cargo político, alguna posición política. Y no solamente estoy hablando de la política social, sino la actividad que requiere un trato, un convenio, un acuerdo, una relación interpersonal, una comunicación entre individuos y acuerdos y tratos y negocios. Es decir, hay quienes confían en la gente que tiene posibilidades de cambiar sus circunstancias, ya sea políticamente, a través de los negocios, a través de las inversiones. Es decir, ponemos la confianza en esas personas. Hay quienes confían en ello y esperan que esas personas les cambien la vida. Es decir, ojalá aquel compañero de la universidad que conocí en la universidad, ahora que está metido en la política, me pueda contactar con él y me pueda ayudar y me pueda cambiar la vida. Si bien es verdad, es cierto que una buena relación, que una buena amistad, que un conocer a alguien que tenga una posición eh, de mando o de privilegio, es decir, una mejor posición que la nuestra, bien podría ayudarnos o favorecernos en algún trámite, en alguna actividad, en conseguir un trabajo, es verdad, pero eso no lo cambia todo. Eso no resuelve todos nuestros problemas ni transforma nuestras vidas por completo. Sí, podría darle un giro, podría darle un avance, podría darle un impulso a cambiar nuestra situación, pero no resolvería todo. Y sin embargo hay gente que confía en esas personas, hay gente que están esperando que algún tío, que algún conocido, que algún amigo, que algún político pueda favorecerles para cambiar su situación. Eso también es creer, eso también es confiar. Podríamos decir que eso también es fe. Lamentablemente existe esas circunstancias, todo depende en dónde el ser humano pueda confiar. Hay quienes confían completamente en la ciencia, hacen a un lado a Dios de sus vidas, hacen a un lado a Dios de su entendimiento, de sus pensamientos. Dios no tiene que figurar porque eso es ignorancia y entonces centran su vida centran su fe en la ciencia y confían que la ciencia tiene las respuestas de todo y tiene la solución a todo y puede cambiar sus vidas de alguna manera a través de la tecnología, a través de los médicos, a través de los medicamentos, a través de descubrimientos, a través de cosas que puedan mejorar su situación de vida. Y esperan, confían y creen que esa ciencia les pueda cambiar la vida por completo. Y si bien, vuelvo a repetir, si bien la ciencia tiene muchas ventajas y nos ha dado muchos beneficios a lo largo de la historia, no tiene todas las respuestas y no tiene todo el poder para cambiar las circunstancias de las personas ni para cambiar y mejorar la situación individual de cada uno de nosotros. Así es que
¿En qué ponemos nuestra confianza? Ahí radica nuestra fe. Pero hoy no quiero hablar de eso. Y estamos por otro lado, los que creemos en Dios. Y aunque muchos se oponen a creer que en Dios están todas las respuestas, y muchos se oponen a creer que Dios puede cambiar nuestras vidas por completo, y que Dios puede mejorar nuestra situación de una u otra manera, aunque muchas personas se oponen a creer en ello, yo estoy convencido y desde ese piso, desde esa plataforma, es donde les comparto y les enseño lo que en este lugar predicamos o lo que en este lugar enseñamos, que es que consiste en compartir la fe en Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es que eso es lo que compartimos aquí, eso es lo que les enseñamos aquí, eso es lo que esperamos sea de bendición para sus vidas. Y sí, sí creo con todo mi corazón, creo que en Dios puede ser transformada nuestras vidas, creo que en Dios puede mejorar nuestras circunstancias, creo que podemos confiar plenamente en Dios y no seremos traicionados, ni seremos defraudados, ni seremos decepcionados. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos recibir de Dios la respuesta, el respaldo, la provisión, el cambio y la transformación que estamos esperando tener por medio de Él y a través de Él. Así es que no voy a hablar de la fe como por sí misma, por sí sola. Quiero enfocarme hoy al hecho de creer en Dios, de querer buscar a Dios y querer acercarnos a Dios, pero buscarlo y creer en Él a nuestra manera. La mayoría de las personas en el mundo, no puedo tener un dato exacto, ha cambiado mucho las estadísticas en los últimos 5 años, pero un gran porcentaje de la población en el mundo, por cualquiera de las religiones que existen, dicen creer en Dios. Realmente es un porcentaje muy mínimo, 4, 6, 8%, si no me equivoco, quizás haya subido al 10 o al 12% el número de personas que dicen no creer en Dios. Es curioso porque argumentan el ser agnósticos o el ser ateos o el ser, sí, agnósticos o ateos, incrédulos o de alguna manera no pueden creer en Dios. Y sin embargo, aún así, el gran peso de la mayoría decimos creer en Dios. Pero nos hemos acostumbrado a creer en Dios a nuestra manera, es decir, concebimos nuestra fe y concebimos la fe en Dios como mejor nos parece. Nos acercamos a la religión que mejor nos convenga, buscamos el dogma, la doctrina y la enseñanza que se alinee más con nuestras creencias y que tratamos de acercarnos a Dios a la manera como nosotros quisiéramos que Dios funcionara. Es decir, nos adecuamos a la religión que mejor nos parece y la religión resulta ser el instrumento que nosotros usamos o al que recurrimos para tratar de acercarnos a Dios. Y entonces tratamos de creer en Dios, pero a nuestra manera. Y eso no es nuevo, no es de ahora, no estoy tratando de culpar al mundo por la crisis en la que estamos, porque la gente no cree. No, no, cada quien ha creído como ha querido en Dios desde el principio de los tiempos, desde la creación del mundo. El ser humano ha buscado creer en Dios y acercarse a Dios de la mejor manera que le convenga, eh, buscando dogmas o estableciendo dogmas que le parecen más convenientes a su vida. Y entonces podríamos entrar en la gran discusión filosófica y teológica de la humanidad por décadas. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión buena? ¿A cuál religión me debo de acercar? Y el problema no está en la religión, porque todas las religiones tienen sus ventajas, sus beneficios. Me refiero a aquello que nos puede hacer mejores personas y ser tocados por por ser personas piadosas y buscar el bien común como sociedad. Pero también las religiones a lo largo de la historia han tratado de sacar ventajas sobre los demás y en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios como instrumento o como bandera o como estandarte para luchas, para guerras, para genocidios, para homicidios, para abusos, para conquistas, para muchas cosas. He usado el nombre de Dios y se ha puesto como estandarte. Y en nombre de Dios se han hecho muchas cosas, cosas que Dios no ha mandado a hacer. Pero las religiones han tenido sus cosas buenas, pero también tienen sus cosas malas. Y entonces el ser humano busca acercarse a Dios de la mejor manera que cree
que funciona o que le funciona a Él. Y entonces creemos en Dios, pero a nuestra manera. Creemos en Dios de la manera como nos parece mejor, o nos parece más conveniente, o nos convence más. El ser humano por sí, por su creación, porque Dios lo ha creado, ya en sí mismo ya tiene la facultad de creer. ¿Hacia dónde canaliza su fe? Esa es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. ¿Dios espera que creemos en Él? Sí. ¿Cuál es el Dios verdadero? El único y verdadero Dios. Solo hay un Dios que es verdadero. Solo existe un Dios. Las religiones dicen que su Dios es el verdadero. ¿Cuál de todas las religiones dicen que o están diciendo la verdad? Y ahí entra la gran discusión o el gran pleito que existe en la humanidad, donde peleamos y se hacen guerras por defender nuestra posición religiosa, por defender nuestras creencias. En otro momento quizás pueda hablar con ustedes acerca de las diferentes religiones y cuáles son lo que yo he encontrado a título personal, lo que yo he encontrado acerca de las religiones en el mundo. Conozco de diferentes religiones, he estudiado las religiones tanto como para enseñar y dar clases en la universidad acerca de las diferentes religiones que existen, como también por interés personal, por amor al conocimiento, por tratar de entender mejor si lo que yo estoy creyendo y lo que yo enseño, lo que yo predico es verdad, o también estoy viviendo en una fantasía construida por alguien más y estoy envuelto en una serie de creencias equivocadas. Entonces, no es hoy la enseñanza que quiero compartir con ustedes, ni tampoco estoy buscando generar una polémica entre cuál es la religión verdadera y cuál no es la religión verdadera. Porque creo y estoy convencido que el Espíritu Santo nos da convicción. Y en lo que deberíamos de enfocarnos es en querer, escuchar y aprender de Dios. Si tú propones en tu corazón escuchar y aprender de Dios, estoy convencido que Dios guiará tus pasos y te llevará con los maestros correctos para acercarte al conocimiento de Dios, no por tus intereses personales ni por la manera en que tú quieres creer a tu conveniencia, sino porque amas a Dios y quieres buscar el conocimiento que Dios tiene para ti. En ese sentido estoy convencido de que Dios habla de muchas formas diferentes, distintas, de una manera clara en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir la instrucción de parte de Dios y ser guiados hacia el camino correcto. En ese sentido, hoy me voy a enfocar, en esta ocasión, me voy a enfocar en lo que yo creo, en las creencias que yo tengo. Lo que dice la palabra de Dios, creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo que la palabra es la máxima autoridad de instrucción y enseñanza aquí en la tierra y de convicción. Creo que el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al Padre y por lo tanto el único camino a la eternidad y salvación. Creo que no somos salvos por obras, sino por gracia. Este es, a grandes rasgos, las creencias que yo tengo. Esto es en lo que yo creo. Y entonces, en base a esto que yo creo, a estas creencias que tengo, que no es de hoy, que no es de ayer, son 30 años ya de ir aprendiendo y escudriñando y estudiando, no solo la Biblia, no solamente leo la Biblia es mi fuente de sabiduría, de inspiración y de revelación y conocimiento de Dios. Pero no solamente leo la Biblia, he leído otros libros, he leído otros acerca de otras religiones, he leído autores que no son cristianos, he leído de filosofía, he leído de materialismo, he leído eh, filos- eh, de religiones no cristianas. Entonces me he dado a la tarea de estudiar un poquito para poder solidificar o establecer sólidamente la fe que tengo en Dios. He, he procurado que el conocimiento que ha adquirido el Señor se ha escudriñado no solamente por la razón, sino también por la fe. No solamente es un análisis de raciocinio, de sentido común, incluso en algunas ocasiones científico, sino que he buscado poder escudriñar a través de la fe, de la confianza, de poder creer en aquel que salva mi alma.
Y en base a eso es que hoy quiero hablar contigo. Así es que si tú eres una persona que ha decidido creer en Jesús y que ha decidido creer en la palabra de Dios y ha decidido buscar al Señor con todo su corazón, es para ti este mensaje. Como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, tratamos de acercarnos a Dios y buscar el conocimiento que nos fortalezca, que nos ayude a ser firmes en la fe y no andar fluctuando de aquí para allá, de religión en religión, de iglesia en iglesia, sino ser sólidos espiritualmente para que nuestras convicciones nos ayuden a perseverar en los momentos más difíciles. En la adversidad necesitamos una fuerza mayor que nuestra fuerza física y nuestra fuerza natural, incluso más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. Y esa fortaleza viene de Dios, así es que necesitamos ser sólidos espiritualmente, necesitamos tener un conocimiento de la palabra de Dios que nos permita tener fundamentos y bases bien estructuradas, bien cimentadas en la palabra de Dios que nos ayuden a creer, a crecer y a compartir nuestra fe. Sin embargo, el creyente, el cristiano, y por eso es para ti este mensaje, el cristiano normalmente busca y se acerca a donde mejor le conviene. No juzgo a nadie, creo que la mayoría lo hacemos de esa manera, donde alcanzamos a entender al que predica, donde alcanzamos a creer lo que se nos predica, donde lo que recibimos nos da ánimo, nos fortalece y nos ayuda a continuar en nuestra fe en Jesucristo. Pero indudablemente, todos y cada uno de los que creemos en Jesús, nuestra fe es probada. No hay vuelta, no hay manera de evitarlo, no hay forma de evadir el que nuestra fe sea probada. Y entonces lo que has aprendido y lo que has recibido a lo largo de tu caminar con Cristo, en la iglesia donde que te congregas y con el pastor que te enseña, todo eso que has recibido como enseñanza, y no os digo que sea juzgada la palabra del predicador o la palabra de tu pastor, lo que estoy diciendo es que lo que recibiste, lo que entendiste, lo que aprendiste, que enseñó tu pastor o que te ha venido enseñando todos estos años desde que te congregas, todo eso que has recibido en algún momento será probado, será puesto a prueba. Por eso es importantísimo para ti como creyente ser alguien que anhela aprender de las enseñanzas que recibe. Debe ser primordial para tu corazón y para tu entendimiento evitar el cansancio, el sueño, las distracciones, el celular, el internet, todo aquello que te interrumpa del aprendizaje que estás por recibir de la palabra de Dios. Debes evitar en lo posible tratar de concentrarte lo más que puedes en atender la enseñanza, recibirla y ponerla por obra. Ya se los he explicado en otras ocasiones. Pero es muy importante que como creyentes en Dios tengamos el principal interés de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Porque en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, es de ese aprendizaje, es de todas esas enseñanzas, es de todo ese conocimiento que has recibido domingo a domingo, martes a martes, miércoles, jueves, viernes, los días que te congregues, no importa qué día te congregas, pero el día que recibes la palabra, debes de tener total interés de atender lo que se te está enseñando. ¿Por qué es importante? Porque, insisto, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, es de ahí, de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de esa revelación, de ese entendimiento de lo que has escuchado, de lo que has aprendido y de lo que has puesto por obra, que ahora te servirá para salir adelante de un momento difícil. Nuestra fe es probada. Lo que Dios prueba en nosotros no es tu capacidad de aguante, tu capacidad física, tu capacidad financiera, tu generosidad. No, Dios prueba tu fe. Y cuando Dios prueba tu fe, Él busca que tu fe se consolide. No busca tu fe, probar tu fe para destruirte o avergonzarte. No, Él busca probar tu fe para que tu fe produzca en tu vida la paciencia que llevará a tu vida a una vida plena. Así es que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y aprendemos de la palabra de Dios, entonces no tendríamos por qué ser fluctuantes en cuanto a lo que creemos. Pero, y sin embargo,
batallamos mucho porque tratamos de creer en Dios a nuestra manera. Es decir, escuchamos el mensaje del domingo, escuchamos al pastor el martes, escuchamos la enseñanza del miércoles, jueves, del viernes, escuchas la palabra, lees la Biblia en tus devocionales y al final de haber puesto todo tu interés y toda tu atención y toda tu disposición para aprender de la palabra de Dios, en la gran mayoría de las veces terminamos creyendo a nuestra manera. Es decir, terminamos desmenuzando la palabra, tratando de escudriñarlo todo y retener lo bueno, tratamos de tomar la palabra, la enseñanza que Dios nos ha dado y tratamos de mejorar nuestra vida espiritual, pero en la gran mayoría de las veces lo que terminamos haciendo es tomar la fe, tomar la enseñanza a nuestra manera. Es decir, aprendemos y creemos de la manera en que nosotros queremos. No necesariamente lo que Dios nos enseña, no necesariamente lo que Dios está esperando de nosotros, pero sí muchas veces el mensaje que escuchamos, en lugar de nutrirnos de nuestra fe y acercarnos más a Dios, desmenuzamos, tomamos esto sí me gusta lo de la bendición, me gusta lo de la salvación, me gusta lo de la sanidad, gloria a Dios, amén, aleluya, pero no me gusta lo del cambio de vida, no me gusta lo de la nueva naturaleza, no me gusta eso de ser fiel a Dios, del compromiso que tengo con Dios. Esa parte no me gusta. Pastor, eso es muy exagerado, es muy religioso. Así es que prefiero lo bonito, lo chido, lo emocionante, lo divertido, la bendición. Pero lo que me exige a mí un cambio, esa parte no, como que no la entiendo, pastor. Como que ahí se me nubla el entendimiento. Ahí como que me viene una oscuridad de las tinieblas y a esa parte nomás no pasa, nomás no sucede en mi vida. Y aunque quiero creer, y aunque quiero y espero creer, y aunque quiero que Dios haga algo en mi vida, esa parte no terminamos de asimilarla porque no es a nuestra manera. Porque ahí esa parte es a la manera de Dios. No la forma en como nosotros quisiéramos que fuera, sino como Dios dice que tiene que ser. Y esa es la parte que es importante. Cuando Dios está hablando de ser transformados, cuando Dios nos está hablando y advirtiendo y avisando de lo que está por venir, de cómo puede ser, cómo podemos ser parte de esa construcción, de un diseño perfecto divino para un plan estratégico de Dios para nuestras vidas y para la vida de los demás. Y entonces podamos nosotros disfrutar de todas las bendiciones de Dios y disfrutar de todo aquello que quiere hacer Dios, terminamos haciéndolo a nuestra manera. Creemos a nuestra manera. Y no te ofendas, no te estoy juzgando, no estoy poniendo sobre la mesa un tema que tenemos que resolver. Tú y yo tenemos que resolver esto de creer a nuestra manera y dejar de hacerlo porque no nos está ayudando. Tan no nos ayuda, insisto, no es juicio contra ti, tan no nos ayuda, y me incluyo en esto, que cuando tenemos un problema y una dificultad, en lo último que pensamos es en Dios. Sí, Dios ayúdame porque estoy desesperado, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Es decir, queremos que Dios nos ayude, que Dios transforme nuestras vidas, queremos que Dios cambie nuestra situación, nos haga un milagro extraordinario, maravilloso y sobrenatural, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No estamos dispuestos a cambiar lo que tenemos que cambiar, a perdonar, a amar al prójimo, a la generosidad de nuestro corazón, el ayudar a los demás, el no pelear, el no discutir, el poner la otra mejilla, en fin, hay tantas cosas que Dios pide y espera que nosotros actuemos en consecuencia de lo que creemos, pero que no suceden porque queremos lo maravilloso, lo milagroso de Dios, pero no queremos el cambio. E insisto, no estoy juzgando tu vida, ni tampoco te estoy condenando diciendo, hermano, por esa causa te vas a ir al infierno. No, lo estoy poniendo sobre la mesa y si en esto sabes que hay cosas que tienes que cambiar y dejar de creer a tu manera y empezar a creer a la manera de Dios, es decir, hacerlo a la manera de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decirme, aceptar su mandato, aceptar su enseñanza, aceptar lo que es por gracia. El domingo daba algo, daba una enseñanza que espero puedas escuchar, pero mencionaba algo acerca de la gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo le decía a los hermanos en la congregación, le decía, ¿cómo te puedes esforzar en aquello que es gratis? ¿Cómo puedes esforzarte en aquello que no tienes que pagar nada por él? O sea, ¿cómo podrías mostrar que te estás esforzando en aquello que has recibido sin merecerlo? Cuidándolo, esforzándote, dando lo mejor de ti, llegando antes, haciendo tu mejor esfuerzo, creyendo que lo que has recibido y militar en ello, permanecer en ello. Así es que
Eso es lo que nos llama el Señor a creer con todo nuestro corazón, a que nuestras vidas sean tocadas por el poder de su Espíritu Santo y que podamos reflejar desde lo más profundo de nuestro ser aquello que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Cómo sucede? Por la fe. Por la fe. Somos bendecidos en la fe que Dios nos ha dado, somos bendecidos por la fe que Dios nos ha dado, y es por eso de esta fe que obramos y actuamos en consecuencia de lo que creemos. Podríamos decir que creemos y hacer todo lo contrario a lo que creemos, pero ahí no hay congruencia. Y no es que tengamos miedo de que el Señor nos va a llamar hipócritas, sepulcros blanqueados. No, simplemente, como dije hace un momento, cuando sea aprobada tu fe, definitivamente aquello que construiste se derrumbará, se caerá, porque no está solidificado, porque no está construido sobre aquello que creemos, sino que por un lado queremos poner lo que creemos y por el otro lado queremos creer a nuestra manera. Es decir, aquí se hace como yo digo, aquí se hace como Dios dice, pero aquí se hace como yo digo. Aquí en la iglesia, en la hora de reunión, a la hora de congregarnos, a la hora de visitar, a la hora de orar, se hace como Dios dice. Pero a la hora de vivir, las decisiones, las cosas que tengo que hacer, el trato hacia los demás, mi responsabilidad como persona, como padre, como esposo, como hijo, ahí no se cumple, porque ahí se hace a mi manera. Y entonces, por eso, eh, cuando creemos que hemos avanzado bastante, que tenemos una vida que va en aumento y que va creciendo, de repente la construcción se vuelve tan alta, pero los cimientos son tan débiles que por más alto que hayas llegado se puede derrumbar. Así es que no se trata de que llegues rápido hasta arriba y que después tengas que volver a empezar porque todo se derrumbó, sino que vayas construyendo sólidamente, paso a paso, poniendo cimientos firmes, creyendo con convicciones claras y aceptando la palabra y la enseñanza de nuestro Dios para que tu vida se fortalezca de tal manera que cuando llegues a estar muy alto, cuando llegues a estar muy arriba, tu vida no se tambalee y no vuelvas a caer y no vuelvas a derrumbarte, sino al contrario, puedas ayudar a otros a llegar a la misma altura a la que tú has llegado y poder posicionar a otros en ese mismo lugar con un cimiento sólido, no porque tú los vas a sostener a esa altura, no porque tú eres quien carga con todas las culpas del mundo o con todos los problemas del mundo y tratas de resolver los problemas de todo el mundo, bueno, no de todo el mundo, pero sí de tu familia, y entonces tratas de resolver los problemas de todos y entonces llevas ese peso encima y tú crees que estás tan sólido, pero la solidez con la que te construiste no fue para cargar a todos, fue para sostenerte a ti y sostener tu fe. Pero puedes ayudar a que los demás suban a ese nivel y poder poner a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en esa posición de fe para que ellos también crean y se encuentren ahí. Ok, habiendo dicho esto, vamos a Mateo capítulo 2. Perdón, ya había dicho, pero no leímos, así es que vamos a leer porque luego no vayan a decir que estoy leyendo, que estoy hablando sin leer la palabra de Dios. Así es que vamos a la Biblia, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Es un pasaje muy conocido por todos ustedes. Seguramente si no lo has, perdón, si no lo has leído, por lo menos has oído de él. Permíteme ahora tengo que tomar un poco de agua. De hecho es un poco de té frío porque mi garganta de pronto se cerró y como voy a estar hablando necesito un poquito de lubricación ahí en mi garganta. Ok, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, perdón, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Voy a la Reina Valera porque le voy a decir, pastor, ¿qué está leyendo? Perdón, es que lo tenía en la nueva traducción viviente. Pero déjeme leerle en la Reina Valera. Otra vez, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice, ahora se me movió, ya. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú,
Belén, esta es la palabra del profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es un pasaje conocido por todos nosotros. Es el nacimiento del Señor. Los magos, los magos de Oriente, dice aquí. Eh, eh, y entonces llegan a Jerusalén. Pues ellos esperan que, siendo el anuncio del nacimiento del rey judío o el rey de los judíos, pues todo Israel debería estar enterado. Y es más, todo Israel debería estar celebrando que ya hay señal en el cielo de que ha nacido el rey de los judíos. Y entonces, pues ellos llegan esperando que todos sepan. Pero ¿qué cree? Nadie lo esperaba. El rey Herodes le toma por sorpresa el nacimiento del rey de los judíos. Ahora, este rey astutamente investiga con sus sacerdotes, con los escribas, investiga acerca de este rey de los judíos. ¿Cuándo es que dónde es que debía de nacer el Cristo, el que estaba anunciado? Sabía de este anuncio, pero no esperaba que fuera en su reinado. Él es un rey, Herodes, o conocido como Herodes el Grande, es un rey malo. Es un rey perverso que llegó ahí, que se quedó ahí por convenios y acuerdos políticos con el Imperio Romano, que conquistó a Israel, y él astutamente pudo negociar, y por su papá, que había sido del agrado de los emperadores romanos, lo posicionan al papá en una posición como de alguacil, como de sheriff, como de alcalde más o menos, y el hijo, Herodes, logra este, conectarse, ser del agrado del emperador, y lo corona como rey. Entonces este rey es el rey. Herodes es el rey de los judíos en turno. Pero sabe que cuando llegue el rey eterno, el Mesías, el enviado de Dios, su reinado no seguiría siendo. Entonces, pareciera que hay un interés genuino en saber dónde es que iban a ser, cómo es que iba a ser este rey, de dónde iba a venir, cómo iba a ser posible y cómo es que era rey. Porque él era el reconocido por los romanos como rey de los judíos. Pero él sabe que el pueblo de Israel lleva siglos esperando el nacimiento de este rey. Y de repente aparecen estos hombres sabios, estos hombres que saben que ya nació el rey, y le tomó por sorpresa. Está sorprendido el rey. ¿Cómo? ¿Ya nació? ¿Y ese es mi reino? Durante mi reinado, o sea que ya se acabó mi reinado. Acaba de nacer el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos. Porque Herodes no era totalmente judío. Así es que no estaban muy a gusto con él. De hecho, para poder sostenerse en el reino, tuvo que matar a muchos. Y tuvo que matar a aquellos que le estorbaban, que podían quitarle la posición de rey. O sea, su reinado no era el más bonito, hermano. No era el rey más honroso, ni el más digno, ni el más venerado por los propios judíos. Los judíos no lo querían. Los judíos no querían que él fuera rey, pero pues era al que respaldaba el Imperio Romano, y era el que había. Pero entonces él se pone a investigar. No es meramente el hecho de querer reconocer el reinado de el Cristo. Él no está interesado en reconocer el reinado del Cristo. En realidad lo que le importa es de dónde viene este rey y cómo podría detenerlo. Así es que investiga con investiga cómo puede acercarse a él. Le dice a los magos: díganme, investiguen ustedes bien, indaguen bien, y cuando ya lo hayan encontrado, me dicen para que yo también vaya a adorarle. Se compromete a adorar a este rey de los judíos, pero en realidad su interés él no está dispuesto a adorar a este rey, porque no está dispuesto a cambiar su vida, a perder el poder que tenía.
un poder logrado a través de la corrupción y del engaño, del asesinato, de la muerte de otros, de la traición, del despojo, de la imposición. Así es que él no estaba dispuesto a dejar este reinado que tenía ahora, ni el privilegio, ni las riquezas, ni todo el beneficio que tenía por ser rey. No estaba dispuesto. Pero esta avaricia, esta codicia del rey Herodes le llevó no solamente a morir, murió, pero su familia fue un caos. Se mataron entre sus hijos, su esposa no era así como que muy bien vista por el mismo rey, tenía una paranoia en su cabeza por ser o eh, mm, por ser traicionado, porque alguien ocupara su puesto, porque alguien, perdón, déjenme, voy a quitar esto aquí que me distrae. Ok, no es porque él tuviera cierto temor porque alguien fuera más poderoso que él. Lo que él quería evitar es que alguien se volviera más poderoso que él. Y tenía una paranoia en su cabeza. Su esposa y sus dos hijos se tuvieron que ir a Roma. Él mismo después se viajó a Roma. No, es una historia, cuando ustedes puedan leer la historia de Herodes el Grande, es este rey. Se darán cuenta por qué la paranoia y por qué después de que los reyes no regresan a decirle dónde estaba el rey de los judíos, hace una matanza de los niños de esa edad más o menos del nacimiento o del cálculo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque estaba loco el tipo, porque no quería cambiar. Sin embargo, él dice que va a adorar al rey judío o al rey de los judíos, pero en realidad solamente está pensando en seguir siendo como era o seguir conservando el estilo de vida que tenía. Esto me parece interesante porque sin hacer ninguna alusión personal, ni tampoco es con el fin de condenar tu vida, pero de pronto nos vemos como Herodes. De pronto decimos que queremos adorar a Jesús, pero en realidad no estamos dispuestos a dejar la vida que llevamos o cambiar la vida que tenemos por causa de Jesús. Preferimos creer a nuestra manera. Es decir, yo quiero creer en Jesús, existe un rey, existe Jesús el Mesías, pero eso de cambiar, eso de mejorar mi vida, eso de ser transformado, eso de ser nueva criatura, esa parte como que no termina de convencerme, pastor. Y entonces yo quiero seguir con mis afanes, yo quiero seguir con mis sueños, con mis deseos, con mis gustos, con la forma en que vivo. Quiero vivir de la misma manera que he vivido hasta ahora y por lo tanto quiero seguir siendo quien soy. Así es que sí quiero adorar a Jesús, sí reconozco que Jesús es el Rey, sí reconozco que Jesús es Señor, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Quiero creer a mi manera. Y esa manera de creer es la que nos ha traído muchas dificultades en nuestra existencia. Te estoy hablando a ti que ya crees. No le estoy hablando a alguien que no cree. Bueno, si alguien que no cree me está oyendo, espero que su corazón se ha tocado a creer. Pero de pronto nos encontramos ah, en una circunstancia difícil y esperamos que Dios haga el milagro como nosotros queremos. De repente tenemos una petición o de pronto nuestras vidas se configuran de dificultades y entonces tenemos una petición delante de Dios y esperamos que el milagro suceda de nuestra manera. Tenemos una necesidad financiera y esperamos que la cantidad que le pedimos al Señor sea hecha porque eso es lo que queremos, no realmente, y no observamos que Dios nos ha venido supliendo para llegar a esa cantidad. Es decir, queremos creer a nuestra manera, tratamos de ajustar lo sobrenatural de Dios a nuestra manera, tratamos de eh, decir sí creo, pero no estoy convencido del todo. Veo las evidencias, pero no estoy totalmente seguro. Eh, Veo los milagros, pero hay algo que inquieta mi corazón porque no se está manifestando Jesús como esperaba que se manifestara. Y eso le pasó a los judíos cuando Jesús, ya siendo adulto, no me refiero a Herodes, pero sí después, cuando Jesús ya es un adulto y empieza su ministerio, no les cabe en la cabeza que Jesús sea el Mesías, o no alcanzan a creer que Jesús sea el Cristo, porque ellos esperaban un rey
que viniera a liberarlos en cuestiones políticas o en cuestiones económicas. Ellos estaban esperando que el Mesías, el Cristo Redentor, viniera a liberarlos de la esclavitud de Roma, no de la esclavitud del pecado. Por eso cuando Jesús no hace una revuelta o una revolución armada contra los romanos, o ya de perdis que hiciera caer fuego del cielo y que exterminara a los romanos en toda la región de Israel, al ver que no pasa algo así y que Jesús no está convocando una revolución armada, ni está organizando grupos de rebelión contra los romanos que estarían dispuestos a seguirlo, sabiendo que era el Cristo y que era el Mesías, los judíos hubieran estado dispuestos a seguir al Salvador de Israel y pelear y dar la vida por él, en lugar de crucificarlo, por supuesto, porque lo que ellos esperaban era que hubiera libertad del Imperio Romano. La opresión más clara que ellos veían o que ellos se daban cuenta era la opresión del imperio sobre de ellos, del imperio romano sobre de ellos, esa esclavitud a la que estaban sometidos. Para nada se percataban de la esclavitud que había en sus almas por el pecado. De hecho, cuando Jesús confronta a los religiosos de aquel entonces, ellos dicen, nosotros no hemos pecado, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Y en ese mismo momento son esclavos. En ese mismo momento están sufriendo la esclavitud de Roma. Pero ellos dicen no, y se le olvidan todas las veces que fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, en Persia, en fin, todas las veces que fueron esclavos se les olvidaron. Y ellos argumentaban que no eran esclavos. Y Jesús precisamente les habla de esa esclavitud que hay en el ser humano, que es la esclavitud que el pecado produce. Así es que no conciben los judíos en aquel entonces, no conciben que el libertador de Israel sea alguien que no va a pelear, sea alguien que no va a llamar a la revolución, sea alguien que no va a tomar las armas o que simplemente se va a deshacer de los emperadores con poder y gloria, ¿no? No lo conciben, no alcanzan a entender. Y uno pudiera pensar y juzgar a ellos, ay, bola de incrédulos, qué ignorantes, cómo no se dieron cuenta. Pero déjeme decirle algo, el mismo Juan el Bautista, por un momento, tiene un sentimiento, una incertidumbre en su corazón, porque manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debe venir? Leamos, Mateo capítulo 11. Saludos a todos, qué bueno que están aquí. Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión en vivo. El Señor les bendiga siempre. Ok. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan también tiene, por un instante, tiene una incertidumbre, una duda, una inquietud en su corazón acerca de si Jesús es el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Y este pensamiento lo está carcomiendo en el tiempo que está, en el tiempo que está en la cárcel. Así es que, qué mejor manera de salir de una duda que ir y preguntar para aclarar esa duda. Así es que él no puede ir y hablar con Jesús. Ya estuvo con Jesús, conoce a Jesús. Eh, eh, Son parientes. Juan el Bautista y Jesús son parientes. Así es que se conocen, son casi de la misma edad. Juan le lleva 6 meses de edad a Jesús, así es que son contemporáneos, se conocen, se visitaban, platicaban entre ellos, sabían quién es el uno y el otro, y de pronto Juan está bautizando con la encomienda del Señor de ir y predicar y anunciar el reino de los cielos, y él está bautizando y Jesús se acerca, y cuando se acerca a Jesús para ser bautizado por Juan, Juan lo reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
lo reconoció. El Espíritu de Dios está sobre Juan. El Espíritu de Dios está sobre Jesús. Y Juan puede darse cuenta, tiene la revelación, tiene el momento de ver al Mesías, al Cristo, y lo nombra como tal, y lo reconoce como tal, y hace público que Él es el Cordero de Dios. Pero ahora la situación de Juan es distinta. Juan ya no está predicando en el desierto, ya no está a orillas de un río bautizando gente, diciéndole generación de víboras hipócritas, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya no está ahí, ahora está en la cárcel. Su situación es completamente distinta. Por eso te decía al principio que cuando nosotros no tenemos una fe sólida, sino que edificamos sobre la arena, como el Señor Jesús decía, y edificamos falsamente o edificamos muy a la ligera nuestras vidas espirituales. Entonces, cuando viene el momento difícil, nos pasa lo que a Juan. Entonces, no debería de sorprenderte a ti, ni a mí. Debería de sorprendernos por qué dudamos, por qué tenemos miedo, por qué las inseguridades, por qué de pronto sentimos que algo no está bien en nuestras vidas, por qué de pronto sentimos que le estamos dando la espalda al Señor, por qué de pronto sentimos que no somos íntegros en nuestras convicciones y estamos fluctuando en nuestra propia fe. No debería de sorprendernos, porque hay momentos difíciles para todos. Ahora, no es que Juan se está arrepintiendo del ministerio que tenía y está dudando de lo que él mismo predicó. No, no es esa la circunstancia. En mi opinión, no lo dice así literalmente la Biblia, pero en mi opinión, los que estaban dudando más eran los discípulos de Juan. Dice, versículo 1, vuelvo a leer. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. ¿Dónde lo oyó Juan? Vamos al Evangelio de Lucas para que podamos ver de dónde le llegó la noticia a Juan. Dice Lucas capítulo 7, es el mismo pasaje, pero desde lo que nos dice Lucas. Así es que en Lucas capítulo 7, versículo 18 en adelante, dice, los discípulos de Juan, otra vez, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que estaba haciendo Jesús, del mensaje de Jesús, de las obras de Jesús. ¿Dónde está Juan? En la cárcel. Y los discípulos están fuera y vienen a Juan y le dicen, ¿sabes qué? Está sucediendo esto allá afuera. Dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿No dice, esperaré a otro? ¿Estoy yo esperando a alguien más? Tengo que aguantar pacientemente aquí en la cárcel, o después el Señor me llevará afuera otra vez al desierto hasta que venga el verdadero Mesías, porque Juan está convencido de que Él es la voz que clama en el desierto, la que enderezaría las sendas del pueblo de Israel delante del Señor, anunciar el reino de los cielos antes que el Señor llegara. Él está convencido de eso, Él cumplió ese propósito, pero dice, esperaremos a otro. Y entonces es aquí donde creo, con todo mi corazón, que Juan manda a preguntar a Jesús con estos discípulos, no para que sea por la palabra de Juan, para que ellos, los discípulos de Juan, ahora que él no estuviera, que muriera, se quedaran vagando o se fueran detrás de cualquier maestro, sino para que pudieran ellos ser canalizados con Jesús y cualquier duda o incertidumbre que pudieran tener los discípulos de Juan, se calmaran o se aplacaran las dudas. Muchas veces hemos enseñado o hemos predicado que Juan dudó de Jesús o del ministerio de Jesús. Yo creo que no, que Juan no dudó. Yo creo que Juan quería consolidar la fe de los discípulos, no solamente por el testimonio de Juan, sino también por el testimonio de Jesús, y que los mismos discípulos pudieran ver el milagro o las señales y los milagros que seguían a Jesús para que ellos pudieran venir y compartirlo con otros discípulos.
Quizás estoy especulando mucho, quizás estoy usando mucho la imaginación, pero no me imagino a un Juan tambaleándose por la fe en Jesús o tambaleándose por lo que él mismo estaba cumpliendo. Sin embargo, Juan utiliza este momento para poder afirmar la fe de sus discípulos. Ahora, ¿Juan dudaría de Jesús, de que Jesús era el Mesías? Yo creo que no. Yo creo que esta pregunta no es por las certezas que Juan necesitaba, sino por las certezas que los discípulos necesitaban. Y es por eso que los envía a ellos. No manda a traer a Jesús, aclárame Jesús, dime Jesús, ven y fortalece mi fe porque ya estoy dudando, ven y ayúdame porque en esta prisión estoy perdiendo todas las fuerzas y estoy dudando. Sin embargo, ahora las circunstancias de Juan no son las mismas que en el desierto. Entonces, muchas veces, quizás él como líder y maestro de sus discípulos, él estaba convencido y estaba firme, pero sus discípulos probablemente no. En ocasiones tú y yo nos encontramos donde quizás tu pastor te enseña, te dice, te comparte la fe y tú dices, ah, sí, qué padre, qué bonita palabra, qué bonito mensaje, pero dentro de ti todavía existe esa incertidumbre. ¿Podrá Jesús hacer el milagro que el pastor dijo que Jesús haría? ¿De verdad Jesús escucha mis oraciones? ¿De verdad Jesús está atento a mi necesidad? ¿De verdad Jesús puede cambiar mi vida y hacerme una mejor persona y ser yo transformado? Sí, el pastor dice y sí, habla muy bonito y me convence el domingo en la reunión, pero a la hora de salir a mi realidad, pues me encuentro con que hay una cárcel, me encuentro con que pues no es así tan claro como yo pensaba, me encuentro que a lo mejor la iglesia en la que me congrego no es tan extraordinariamente maravillosa o sorprendentemente prosperada como yo pensé que sería la vida de todas las iglesias cristianas. Y entonces vienen ciertas incertidumbres que hacen que nuestra fe se tambalee. Creo que es importante que nosotros tengamos la certeza en nuestro corazón de que lo que hemos escuchado acerca de Jesús no ha cambiado a lo largo de los siglos. No ha cambiado y no cambiará. La Biblia es clara, la enseñanza del Evangelio es clara, la salvación es por medio de Jesús, pero no solo la salvación para vida eterna, sino también el cambio de nuestras circunstancias en esta vida. Una vida abundante en este mundo, una vida abundante que Dios ha prometido, que Jesús ha prometido y que dijo que tendríamos aquellos que hemos decidido seguirle y creer en Él. Así es que podríamos enfrentar muchas cosas y podríamos vivir circunstancias adversas, pero si nuestra fe se consolida, perdón, quiero decir algo más. Juan no los manda con los discípulos de Jesús. Juan los manda con Jesús y les dice, vayan y pregúntenle a Jesús si es él al que esperamos o hay otro. ¿Qué esperamos? Es él, Juan y los discípulos. Y esta parte es la que debe mover nuestras entrañas. Es la que debe hacer que nuestra fe esté puesta en Jesús. Es ahí donde nosotros sostenemos nuestro caminar diario. Tus circunstancias, tus dificultades, tus problemas pueden hacer que tu fe se cimbre un poquito y sientas que no estás creyendo plenamente. Bueno, no termina ahí la historia. Este pasaje nos dice, ya leímos en Mateo, pero nos dice ahí, continúa en Lucas, capítulo capítulo 7, versículo 18, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, ojo con esto, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La respuesta para Juan es, ¿qué vieron ustedes? No es lo que yo les responda a ustedes acerca de la pregunta de Juan, sino qué es lo que ustedes vieron.
Entonces imagínense la fe de estos discípulos de Juan al ver que Jesús hace milagros, señales y prodigios. Y vuelven con Juan y dicen, no, ¿qué crees? Que Jesús nos dijo que sí, que Él era el Mesías. Esta no era la respuesta. La respuesta que mandó Jesús es, vayan y díganle lo que han visto. No lo que yo digo, sino lo que ustedes han visto. Ahora, ¿a quién le toca procesar y discernir toda esta revelación que acaban de ver los discípulos de Juan? A Juan y a los discípulos. Ahora ellos tienen que asimilar, bueno, si está haciendo esto, si está haciendo esto otro, y hay estas señales, y hay estos prodigios, y hay estos milagros, y está sucediendo esto, por supuesto que debe ser el Cristo. La revelación tendría que caer en sus corazones, así como Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? No, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Eliseo, que eres un profeta, que eres un maestro. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro Simón, o Simón Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo contradice, sino que al contrario le responde, dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. La revelación la recibió Pedro, la revelación la recibieron los 12 discípulos, la revelación la recibió Juan. Si algo necesitamos en nuestras vidas para consolidar nuestra fe, es la revelación de quién es Jesús. No solamente es decir yo creo. Juan los manda a los discípulos para que ahora ellos tengan la revelación y la compartan con Juan y con los otros discípulos que tenía Juan. Porque ahora Juan estaba en la cárcel e iba a morir. Pero los discípulos iban a quedar con esta revelación y serían aquellos que se unirían a los 12 para formar parte, yo supongo, no lo dice la Biblia, pero es mi imaginación tan grande que tengo, pero creo que los discípulos de Juan definitivamente se convirtieron en esos 70 que mandó Jesús llenos del Espíritu Santo a predicar, a anunciar, a liberar, a sanar. Yo creo que eran parte de esos 70. También creo que fueron de los 120 que se quedaron en el Pentecostés para ser llenos del Espíritu Santo, porque hubo una convicción en su corazón. Hermano, hermana, cuando nosotros avanzamos en nuestro caminar en Cristo, pero no tenemos convicción, no tenemos revelación y entendimiento de quién es Jesús, nuestros cimientos son flojos, nuestros cimientos están sobre la arena, no sobre la roca. Por eso nosotros edificamos en nuestra fe, edificamos todo lo que está por venir a nuestras vidas, el cambio, la transformación, los milagros, señales, servicio a Dios, nuestra disposición, nuestra generosidad, nuestras ofrendas, si diezmas, si ofrendas, si das generosamente, todo está fundado en Cristo. No es solamente la opinión de aquel que te dice o la doctrina de aquel que te enseña, sino es la revelación también que tú recibes de tu Señor. Y es ahí donde tenemos que anhelar esta revelación. No solamente es decir, Señor, yo sí creo porque me enseñaron mis papás, porque eso me dijo mi abuelita, o porque me compartió el pastor, o porque alguna vez me paré en una iglesia, o alguna vez escuché a un loco como el hermano Axa predicando en internet y ahora creo, pero no tengo revelación. No tengo revelación de quién tú eres. Me hace falta esa solidez en mi fe para no menguar, para no disminuir, para que no me falte la fe nunca. Y sin importar cuál sea mi circunstancia, yo pueda creer y pueda seguir confiando en ti. Ahora, ah, los discípulos regresan a Juan. Jesús se queda ahí. Y cuando los discípulos se van, Jesús enseña algo importantísimo. Dice el versículo 24. Estoy en Lucas capítulo 7, ahora versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Es decir, Jesús empezó a hablar de Juan. Los pastores decimos, hermano, no habla a las espaldas de nadie. Bueno, pues Jesús habló de Juan, pero no habló mal, habló bien. Dice, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto cuando oían a Juan predicar? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Versículo 26. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice Jesús. Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esto a mí me parecía, alguna vez lo enseñé, pero quiero mencionarlo rápido.
A mí me parece interesante porque la gente, cuando sale a ver a Juan, Jesús les cuestiona y le dice, ¿qué esperaban ver cuando salieron a, a ver a Juan? ¿Qué tipo de persona querían ver? Y esto es muy común entre los cristianos, porque valoramos el ministerio de una persona por cómo se ve. Valoramos el ministerio de una persona por cómo es la iglesia. Es decir, por muchos años a mí me lo dijeron. Es que si tu iglesia no es grande, no tienes un ministerio grande o Dios no te respalda. Es que si tu iglesia no tiene estas características, no te actualizas, no te modernizas, como lo están haciendo otras iglesias, tu iglesia va a desaparecer. O cosas, tienes que tener elocuencia, hablar de esta manera, predicar de esta otra, tienes que vestirte con traje y corbata para que tu mensaje sea respetado porque eres embajador de Cristo. Muchas cosas me han enseñado a lo largo de 30 años y he aprendido de muchos de los maestros que he escuchado, pero hay cosas que realmente no han entrado en mi corazón, quizás porque soy muy terco o porque definitivamente no encuadra, no encaja con las enseñanzas de lo que Jesús predicó. Eh, y una de las cosas que ha sucedido en el corazón de la iglesia por muchos años es que esperamos que aquel que nos enseña nos convenza por lo que vemos y no por lo que oímos. Esperamos que la persona que esté ahí tenga elocuencia, sea agradable, esté bien vestido, y no digo que tengas que ser andrajoso, aunque Juan lo andaba, y y esperamos que la persona que está hablándonos de Dios nos convenza desde el momento en que lo vemos. Una de las cosas que se enseñan en la homilética y en la hermenéutica en los institutos bíblicos es acerca de la apariencia del predicador. Yo lo enseñé en la universidad. Cuando di clases en la Universidad de Teología, yo enseñaba homilética y enseñaba hermenéutica. Y hablaba de esto, aunque no lo dije como me lo dijeron a mí, pero hablaba precisamente de esto que tiene que ver con la apariencia. Alguien que me vea predicar o enseñar con estas ropas que traigo y en el lugar en donde estoy diría, eso es profano, eso no es de Dios, eso está mal, está menospreciando el mensaje del Evangelio. Pero tenemos esa costumbre de dejarnos apantallar por lo que vemos. Queremos que nos convenzan por lo que estamos viendo y no por lo que se nos está enseñando. El Señor habla de Juan y dice, ¿qué salieron a ver? Los cuestiona a la gente que está ahí con Jesús. Y entre ellos están los escribas, los fariseos, los estudiosos de la ley, los intérpretes de la ley, están ahí. Y Jesús les pregunta, ¿qué salieron a ver? Cuando Juan estaba predicando en el desierto, ¿qué esperaban ver? ¿A un hombre de vestiduras elegantes? Dice, no, esos están en los palacios. Esos están ahí escondidos en los palacios o metidos en los palacios porque eh, tienen un lugar donde estar. Pero el que salieron a ver no estaba con vestiduras finas, estaba vestido con pieles de camello y seguramente andaba mal peinado, greñudo, porque era parte del pacto que tenía que cumplir Juan. Así es que, eh, ¿qué esperaban ver? Los cuestiona Jesús. Y cuando dice, ¿salieron a ver un profeta? Y ahí es donde Jesús dice, pues era más que un profeta. Y entonces la palabra profeta está usada en el sentido del peso del mensaje que tenía Juan. Es decir, el peso de la vida de Juan era no por la apariencia, que ya la abordó Jesús en cuanto a la apariencia de Juan, desde una caña cascada, es decir, una caña desquebrajada por el desierto, o un hombre bien vestido. Lo que salieron, que hayan salido a ver, no fue eso, pero lo que salieron y encontraron fue un profeta, y dice, más que un profeta. A lo que está haciendo énfasis Jesús no es al título de profeta, está haciendo énfasis al mensaje que traía este hombre. Si es importante que aquello que escuchamos, que aquello que recibimos de parte de Dios, eh, tiene que ver con el mensaje, no con la apariencia. Nos cuesta mucho fundamentar nuestra fe en el Señor, en el mensaje. Tienes que hacer un gran esfuerzo de tu parte, tiene que haber un gran esfuerzo de tu parte, pero de verdad, ahora sí, como Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y el gran esfuerzo que tienes que hacer es por no dormirte a la hora del mensaje, por no distraerte a la hora del mensaje,
por no estar escuchando al pastor y estar viendo la televisión al mismo tiempo. O estar escuchando al pastor y viendo el catálogo de algunos productos que estás por comprar. O estar escuchando el mensaje y distraído en la iglesia, escuchando la prédica del pastor y por otro lado con el celular viendo tus redes sociales o contestando mensajes de WhatsApp. Hermano, si nosotros menospreciamos el mensaje, no entenderemos y no fundamentaremos nuestra fe en los fundamentos correctos. La palabra de Dios es el elemento fundamental de nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que cuando tú estás escuchando un mensaje como este de los martes o el domingo en la congregación, tiene que haber un esfuerzo, esfuérzate en la gracia, es decir, quita toda distracción. Evita el sueño, evita el cansancio. Yo les digo a los hermanos en la congregación el domingo, si usted se viene a dormir aquí en la iglesia, yo no tengo problema. El problema es para usted, porque usted se está perdiendo el mensaje. Lo que tengo que insistir en esta ocasión es, esfuérzate en atender lo que Dios tiene que decirte. Jesús hace énfasis en la apariencia de Juan y dice, eso no es lo que estaba ahí. Eso no es lo que ustedes deberían de haber puesto atención. Pero lo que vieron fue un profeta. Y dice, y más que un profeta es lo que se encontraron. Es del que se habló, del que se anunció, que iba delante de mí, enderezando el camino, anunciando el reino, porque era importante que lo escucharan, que se despertaran sus sentidos espirituales para recibirme a mí. Muchas veces menospreciamos el mensaje, dicen, es la hora de la prédica. Voy a echar una pestañita. Luego lo escucho. El pastor se echa mensajes muy largos y menospreciamos el mensaje. Pero es este mensaje, este y todos los mensajes que compartimos, el propósito es edificarte en la fe para que tengas cimientos sólidos. Dale el peso al mensaje, dale el peso, la importancia y la relevancia que tiene la palabra que Dios te está hablando. Jesús le dice a esta multitud, lo que salieron a ver fue un profeta. Y le dice, y más que un profeta es lo que salieron a ver. Y les dice por qué. A veces queremos creer a nuestra manera. Dice el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No, imagínate. La gente está sorprendida porque Juan ahora está en la cárcel, pero además no era un hombre de gran apariencia física, ni que apantallara, como decimos en México, o que sorprendiera o que asombrara a las multitudes por su apariencia física. Era un hombre que traía las ropas más sencillas y más simples que había en aquel entonces. Ni siquiera eran de tela, eran de pieles de camello. Que comía de lo que había, de lo que Dios le permitía comer en el desierto, y que además su mensaje era un mensaje duro, era un mensaje al arrepentimiento. Y dice Jesús acerca de Juan, no hay profeta, no hay hombre mayor que Juan el Bautista. Pero dice también Jesús, para que no fueran a exaltar a Juan o fueran a ser un ídolo de Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Es decir, lo que Juan hizo o lo que Juan realizó es tan importante para sus vidas, pero cualquiera en el reino de Dios tendría que estar haciendo eso y más. Tú y yo somos parte del reino de Dios. Tú y yo somos esos mensajeros como Juan, que estamos anunciando el camino del Señor y que estamos compartiendo nuestra fe con otras personas. Tú eres parte importante del mensaje que Jesús dijo que Juan estaba compartiendo. Cuando nosotros atendemos la voz y recibimos la enseñanza del maestro, del profeta, del apóstol, del pastor, y recibimos el conocimiento que se nos imparte, nuestra convicción crece y nuestros fundamentos se vuelven más sólidos. Ahora, no se trata de escuchar un mensaje que nos agrada, solamente el mensaje que nos gusta. Es decir, yo oigo a este predicador porque me gusta cómo enseña, porque habla de la prosperidad financiera, sobre todo ahorita que tengo un montón de deudas. O escucho a aquel pastor, o aquel predicador, o aquel evangelista, porque ora por sanidad y milagros suceden y maravillas suceden cada vez que este hombre de Dios viene y aparece en este mundo o en cualquier estadio al que llega, milagros suceden. Así es que lo escucho a él, sobre todo ahorita que estoy enfermo. Me gusta escuchar a aquel que condena y manda a todos al infierno, bola de pecadores, filisteos incircuncisos, hijos del diablo, porque ese evangelista sí sabe hablar con autoridad, sobre todo ahorita
que no estoy en pecado. Nos gusta escuchar lo que nos conviene, nos gusta escuchar al predicador. Y ahora que tenemos acceso a tantos predicadores en internet, nos gusta escuchar el mensaje que mejor nos parece y nos parece adecuado para nosotros. Juan no tenía un mensaje para cada una de las personas de acuerdo a su necesidad. Juan tenía un solo mensaje, y el mensaje era: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el único mensaje de Jesús. Perdón, el único mensaje de Juan. Y Jesús dice, y este mensaje es el que se comparte en el reino de Dios. Arrepiéntanse. Así es que no se trata de escuchar solamente las cosas que te agradan. Y no digo que dejes de escuchar a estos predicadores que hablan de sanidad, o al que habla de prosperidad, o al que habla de la ley y los mandamientos del Señor, o al que habla de Apocalipsis o la última revelación del momento. No estoy diciendo que dejes de escucharlo. Lo que estoy diciendo es que ese no es el mensaje que Dios está queriendo poner arraigado en tu corazón. El mensaje que es importante para ti es el de saber que el camino al cielo es a través del arrepentimiento y el perdón de tus pecados por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos salva, hermano. No es la prosperidad, no es la sanidad, no es el apocalipsis, no es el fin del mundo, no son las señales, ni quién es el anticristo, si es este o aquel. No, el mensaje que te salva y el mensaje que te acerca a Dios es el mensaje de salvación, el de arrepentimiento. Ese es el que necesitamos escuchar. Por eso decía al principio que nos acercamos a cualquier religión y buscamos cualquier religión que nos parezca grata. Pero el mensaje que tenemos que escuchar es el cambio de vida que tenemos que encontrar a través del arrepentimiento, esa vuelta de vida, ese cambio de vida para volver y caminar hacia Dios y seguir y ya no seguir por el camino de perdición. Así es que Jesús les dice, aún el más pequeño en el reino de Dios es mayor a Juan. Quizás porque ahora no solamente hablamos de arrepentimiento, sino porque también hablamos de vida nueva, o porque tenemos un mensaje de cambio, de transformación. Quizás porque también nosotros hemos entendido que el mensaje no solamente se predica, sino también se vive. Y tú y yo somos portadores de ese mensaje. Tú y yo podríamos decir, sin vanagloriarnos, sin ser presunciosos, pero dentro del reino de los cielos, el más pequeño, o sea, tú y yo, que somos los más pequeños dentro del reino de los cielos, seríamos mayores a Juan. Porque no es la exaltación de Juan este pasaje, es la exaltación de Cristo. Dice, continúo leyendo, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Es decir, dijeron, Dios está en lo correcto. Cuando dice justificaron a Dios, no es que Dios estaba equivocado y ahora la gente lo estaba justificando, perdonando, no, sino que estaban de acuerdo con la justicia de Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Es decir, lo que quiere decir este versículo es que cuando la gente escuchó lo que Jesús estaba diciendo, ellos dijeron, estamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho a través de Juan. Estamos de acuerdo que Dios nos haya llamado al arrepentimiento. Estamos de acuerdo con la justicia de Dios. Y ellos, cuando escucharon el mensaje de Juan, se bautizaron. Y cuando vinieron a Juan, se bautizaron. Ahora Juan está en la cárcel. Y quienes siguen bautizando son los discípulos de Juan. Quienes siguen predicando el mensaje de Juan son los discípulos de Juan. Pero ahora no solamente son los discípulos de Juan, porque el mensaje que Juan predicaba era el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿quiénes están predicando el mensaje del Evangelio? Los discípulos de Jesús y Jesús mismo. ¿Quiénes bautizaban, además de los discípulos de Juan? Los discípulos de Jesús. Ellos también bautizaban. ¿Para qué bautizaban? Para arrepentimiento. Entonces, cuando la gente creyó, cuando escucha a Jesús hablar de Juan y lo que Juan enseñaba y cómo Juan es el más grande de los profetas de todos los tiempos, pero es el menor dentro del reino de los cielos, la gente dice, wow, tiene razón. Lo que escuchamos de Juan es verdad. Ese cambio de vida, ese arrepentimiento, esa transformación que estábamos buscando, la hemos recibido y hoy la tenemos porque escuchamos el mensaje de Juan y nos arrepentimos y nos bautizamos. Pero los fariseos, los religiosos, dice el versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir,
Mientras los religiosos debieron de haber escuchado el mensaje de Juan, entenderlo, discernirlo y aceptarlo por cómo estaba Juan predicando y por todos los antecedentes escriturales que había de este mensaje y porque ellos mismos estaban esperando la venida del Mesías, ellos debieron de haber sido los primeros en bautizarle y decirle al pueblo, hey, vengan, este es el tiempo. Pero no lo aceptaron porque no aceptaron lo que Dios les estaba hablando a ellos. Ellos se peleaban con Juan. Ellos discutían con Juan porque no aceptaban el mensaje que Juan les predicaba. Ellos decían, ¿cómo nos llamas pecadores? Nosotros no somos pecadores. Nosotros no tenemos que arrepentirnos, se lo dijeron a Jesús mismo. Nosotros no somos pecadores, el pecado no está con nosotros. Tú eres hijo del diablo, le dijeron a Jesús. Y ellos rechazaron el bautismo de Juan. Dice la palabra, versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Versículo 32. Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Versículo 34, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Cuando yo leí esto hace muchos años, yo no entendía a qué se refería el Señor cuando decía, ¿a qué les compararé? Les compararé a unos muchachos, a unos niños. Realmente se refiere a unos pequeños, no los bebecitos, pero son los niños que están en edad de jugar. Y yo no alcanzaba a decir, les endechamos y no lloraron, les cantamos y no bailaron. No alcanzaba a entender, pero resulta que metiéndome un poquito al estudio de esto, déjeme leerles la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Ahora queda más claro. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir?, dice esta versión. Versículo 32. Se parecen a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos diciendo, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Y yo no alcanzaba a entender, pero estudiando un poquito y viendo algunos comentarios bíblicos, me dio más luz explicarles esto. Resulta que los niños no participan ni de las bodas ni de los funerales. Es decir, cuando hay una boda, los niños no son llevados, no como ahora que hay bodas y ahí andan los chamacos bailando y dando la vuelta en la víbora de la mar, y ahí salen volando y salen lesionados por ahí. No. En aquel tiempo los niños no participaban de estas celebraciones, ni de las bodas, ni de los funerales. No eran llevados los niños. Y como no eran llevados, los niños jugaban, según Flavio Josefo, él en sus libros de las costumbres judías, en uno de sus libros, explica que los judíos no permitían que los niños participaran de eso, pero los niños jugaban a eso. Es decir, los niños jugaban a las bodas y jugaban a los funerales, porque era algo de lo que no participaban. Y entonces cuando ellos jugaban con fiesta, con música para la boda, y esperaban que todos los demás que estaban jugando jugaran con ellos. Pero dice, ustedes no jugaron. Nosotros sí estábamos jugando a la boda y había fiesta para bailar y había música para bailar y ustedes no bailaron. Qué aburridos. O sea, a ustedes no les gustó. Pero cuando jugamos a los funerales, ustedes no lloraron con nosotros. Se supone que tenían que llorar con nosotros. Dice, y ustedes no lo hicieron. Y entonces Jesús dice, pues Juan el Bautista, versículo 33, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y borracho,
y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Jesús reprende a los religiosos de aquel entonces porque los religiosos esperan que Juan sea como ellos quieren que sea, que coma y beba. Pero cuando viene Jesús y come y bebe, es no, porque si es el Mesías y si es el mensajero y si trae esto, no debería de participar de lo mismo. Termino con esto. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje no encaja en nuestros corazones, no entra en nuestras vidas, y decimos, no, este mensaje no es para mí. Este mensaje no es Dios hablándome, Dios no me está diciendo que me arrepienta, Dios no está diciendo que cambie, Dios no está diciendo que mejore mi vida o que sea mejor persona. No, no es Dios, es el pastor y sus miedos y sus religiosidades. Y, y tratamos de justificar nuestras acciones. Hay un mensaje principal, acuérdense. Arrepiéntete de tu vida de pecado. Arrepiéntete, ese es el mensaje de Juan. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros no nos arrepentimos, no cambiamos nuestras vidas, sino que seguimos siendo las mismas personas. Y no tratamos de cimentar nuestro cambio en el mensaje y en la revelación de Jesús. Nuestras vidas se van a derrumbar, porque nuestra fe será probada. Queremos que el mensaje sea como nosotros queremos. Que si estamos jugando a bailar, que todos bailen. Que si estamos jugando a llorar, que todos lloren. Que si el pastor debería de estar dándome un mensaje ahorita para resolver mis problemas financieros, no para arrepentirme. El pastor debería estar hablándome de sanidad ahorita, no de arrepentimiento. Lo que ahorita necesito es que ore por mi sanidad para que yo sane. No necesito orar para arrepentirme. De eso ya oré hace 10 años. Y entonces no nos gusta lo que escuchamos. No nos gusta escuchar la convocación de Dios para formar parte de la iglesia. No escuchamos el mensaje de Dios cuando nos llama a arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir y cambiar. No nos gusta escuchar el mensaje de Dios que tenemos que tratar con respeto a nuestro esposo o que debemos de tratar con amor a nuestra esposa. No nos gusta que tenemos que educar a nuestros hijos y formarlos en los principios divinos. No nos gusta escuchar que tenemos que ser obedientes a los padres. No nos gusta escuchar las cosas que la Biblia nos enseña, y como no nos gusta, no participamos de ellos. Decimos, no, ese mensaje no es para mí. Es para otro pecador, otro que vive mal, pero no yo. Y no queremos creer a la manera de Dios. No queremos escuchar, seguir la sabiduría del mensaje de la palabra. No nos gusta buscar la sabiduría, seguirla, vivirla. Y menospreciamos el mensaje de la palabra porque no se adapta a lo que nosotros queremos o a nuestra necesidad, porque no es precisamente el mensaje que estábamos buscando, y por eso le damos vueltas y vueltas al internet hasta que escuchamos el mensaje de aquella pastora que dice, hermana, tú no te dejes de tu marido, pégale también. O el mensaje del predicador dice, siembra 10 veces para que coseches 1000 veces. Wow, eso me interesa, pastor, ese mensaje sí está bueno. Y entonces tratamos de ajustar y creer en Dios de la manera en que nosotros nos convenga. Por eso los que no creen o los que dicen no creer en Dios, tratan de encontrar todos los errores posibles en el mensaje del Evangelio, o tratan de encontrar todos los errores posibles en las personas que predicamos el Evangelio, para decir, yo no voy a creer en un mensaje mentiroso, o en un mensaje de mentira, o en una persona mentirosa, porque está mintiendo, porque es hipócrita, porque es falso, porque cometen errores, porque fallan. Yo no voy a creer en eso. Y tratan de justificarse en no creer y en no seguir el mensaje, no porque Dios no les esté hablando o porque Dios no quiera revelarse a ellos, simplemente porque ellos quieren creer a su manera. Lo que yo estoy buscando en este mensaje no es condenar tu vida, sino que podamos corregir aquello que estamos haciendo mal. Y entre lo que estamos haciendo mal es ajustar el mensaje a nuestra conveniencia, para creer de la manera que yo quiero o de la que yo espero. Tratar de encontrar un mensaje que me guste, que me convenza, que me agrade, que me haga sentir bien, que me haga sentir vibraciones extrasensoriales
o vibraciones electromagnéticas para sentir que Dios me está hablando, cuando en realidad Dios también te habla la razón y te habla el entendimiento y te habla la reflexión y te llama a que meditemos en su mensaje para que seamos transformados. Somos seres que batallamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero no estamos dispuestos a escuchar aquello que puede cambiar nuestras vidas. Dejemos de creer en Dios a nuestra manera. Dejemos de buscar a Dios de la manera que nos conviene a nosotros. Es decir, lo busco cuando lo necesito, lo busco por compromiso porque tengo que estar en la reunión, porque si no el pastor se va a dar cuenta que no vine a la iglesia, lo busco porque tengo un problema, lo busco porque si no es ahora, ¿cuándo? Y entonces no lo hacemos con una convicción. Les compartí en el discipulado y aquí en Facebook, dejé una enseñanza por conveniencia, se llama. Nosotros ya no estamos por conveniencia. Y hablaba de algo en ese mensaje acerca de que lo que nos sostiene a nosotros en buscar al Señor y en creer en Dios es nuestra convicción. Pero no puse una advertencia en esta enseñanza tan larga que compartí, espero que lo hayan leído. Pero no puse una advertencia que se las tengo que decir ahora. La convicción no llega por arte de magia. La convicción llega por tu búsqueda incesante de la presencia de Dios. La convicción llega por esa hambre y por ese deseo de leer la palabra de Dios. La convicción llega porque meditas en la palabra y la repites y reflexionas y analizas y oras conforme a ella, en ella está escrita. La convicción no es algo fortuito, no es magia, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un hambre y un deseo por buscar a Dios, por aprender de Él, por crecer en Él y recibir su enseñanza tan profundo en nuestro corazón que cambia nuestras vidas. Yo te invito a creer, te invito a buscar a Dios, acercarte a Dios con todo tu corazón y que tu fe no te falte. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Síganos para más comentarios, para más videos como este. Dejen su like, dejen sus saludos, dejen sus comentarios. Yo los estaré leyendo. Y gracias de verdad a todos ustedes. Por aquí nos dice Irma Estudillo, el traje y la corbata no lo hace ser más espiritual o más cercano al corazón de Dios. Definitivamente. Y menos cuando te está ahorcando la corbata. Es muy probable que llegues al Señor, pero no necesariamente estés cerca de Él. Ah, gracias, Irma, gracias por tu comentario, tienes razón. Elizabeth Merino, bendiciones a toda la comunidad de Manto Nuevo. Gracias, Elizabeth, salud para ti también y recibimos esas bendiciones a nombre de la comunidad Manto Nuevo. Abelina López Delgado nos dice saludos. Ave, Dios te bendiga, que estés muy bien, un abrazo fuerte. La pastora Ceci nos dice Dios les bendiga, iglesia, saludos, gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión, gracias por estar aquí. Yo estaré leyendo sus comentarios, por ahí vi a Rodolfo, gracias Rodolfo por estar aquí. Elizabeth Berino, Ramón Montelongo, Margarita de la Cruz, por ahí vi a más que estaban por aquí, Víctor Cruz, Jorge Cruz, Irma Castañeda, Ministerios de Amor, María Paula García, gracias hermana María Paula, Dios le bendiga. ¿Quién más por aquí vi? Vi a alguien más, ya no está. Vero Huerta, gracias Vero por acompañarnos, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, sé lo que hacen Rodolfo y Ministerios de Amor, gracias de verdad por acompañarnos, por compartir el video. Hoy creo que no fue tan emocionante la enseñanza, pero espero que les edifique. El pueblo y los publicanos, después de escuchar a Jesús, creyeron que el mensaje de Juan era cierto y ellos no se habían equivocado al ser bautizados por el bautismo de Juan. Pero los expertos en la interpretación de la palabra, los religiosos, los fariseos, ellos no creyeron que Jesús, lo que Jesús estaba diciendo acerca del mensaje de Juan y de ser bautizados para arrepentimiento. Ellos no creyeron. La pregunta es, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que se arrepienten para cambiar sus vidas y están dispuestos a escuchar lo que Jesús tenga que decirles y ser transformados por el mensaje
de salvación y del reino de los cielos, o queremos creer a nuestra manera. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que esperamos en Dios? Ok, vamos a orar. ¿Te parece? Vamos a orar para ser despedidos. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Estaré leyendo sus mensajes, sus comentarios. Gracias en verdad a todos ustedes. Jorge Cruz nos dice, hola Jorge. Hola, que estés muy bien Jorge. Gracias, gracias. Dice Rodolfo, gracias a Dios por la palabra, es de mucha bendición. Qué bueno, Rodolfo, espero que esa palabra de verdad les ayude. Irma nos dice, gracias, pastor, por la palabra, siempre bendecido. Gracias, Irma, espero que les bendiga y les fortalezca. No desistan, por favor, consoliden su fe. Dejen el domingo que viene, voy a terminar el mensaje que empecé este domingo. Escúchenlo si no lo han escuchado aquí en Facebook. Por cierto, ya me llegó el aviso de que ya van a borrar uno de los mensajes de febrero. Ya los descargamos, ya está en YouTube, pero ya nos van a empezar a borrar los mensajes aquí en Facebook. Así es que solo duran 30 días en Facebook. Lo que hacemos es descargarlos y llevarlos a YouTube. Así es que si no has escuchado alguno, puedes buscarlo en YouTube. Búscalo aquí en Facebook. Si no lo encuentras, ve a YouTube y lo buscas. Pero gracias a todos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor, que la palabra de Dios nos ayude y que sean firmes sus convicciones en Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias por cada hermano y hermana que escuche este mensaje, a donde quiera que llega y a donde quiera que sea escuchado. Te pido que quienes lo escuchen sean muy bendecidos y que tu palabra abunde en sus corazones y que sus convicciones se consoliden en ti, para que no sean fluctuantes como niños llevados por cualquier viento de doctrina o como olas del mar que son soplados de aquí para allá por causa de la duda que pudiera venir a sus corazones. Te pido, Señor, que sus convicciones sean sólidas, firmes, claras en ti, que puedan recibir de ti la firmeza para perseverar en la fe y continuar en el camino al que tú nos has llamado, el camino de salvación y vida eterna. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo sea trayendo consuelo, fuerza, convicción, redarguyendo, enseñando, recordando lo que en tu palabra nos dice para que nuestra fe no sea fluctuante y que tampoco nos falte, sino al contrario, que en el momento de la prueba de nuestra fe se fortalezca y que seamos sólidos, pacientes, para que nuestra vida sea perfecta y no nos falte nada, absolutamente nada. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pues el Señor les bendiga. Me da gusto saludarles. Sea Dios con todos ustedes. Dejen sus comentarios. Ayúdenos compartiendo el video. Ayúdenos llegando a más gente, haciendo que este video llegue a más gente. Pero sobre todo, dejen ustedes sus comentarios. Si tienen una petición, háganoslo saber. Manden un mensaje personal. O si tienen una sugerencia de tema, eh, mándemelo y yo estaré revisándolo y si es algo que urja, algo que necesitamos saber, pues lo estaré adelantando a todos los mensajes que ya tengo por compartir, que ya son un montonal de mensajes, la lista es muy larga y creo que no me va a alcanzar la vida hasta antes de que el Señor vuelva para poder compartir todos ellos. Hay tantas cosas que aprender de la palabra, solo espero que lo que les estoy enseñando les ayude a tomar mejores decisiones. Esa es mi oración y que puedan tener una vida plena en Cristo Jesús. Los bendigo, los saludo a todos. Gracias por su compañía. Me quedo leyendo sus mensajes. Por aquí estaremos saludando a todos. Por aquí me dejaron algunos likes. Déjenlos leo. Rodolfo Hernández, gracias. La pastora Ceci. Gracias, pastora Ceci. Irma Astudillo, gracias, Irma. Jorge Cruz, Rodolfo Hernández. Elizabeth Merino, Oscar Marín, Dios te bendiga, Oscar. Ian, Alfonso, Adriana, gracias a ustedes también por acompañarnos. Verito Huerta, Dios te bendiga. Salomé Espinosa, Salo, Dios te bendiga. Sandra Galicia, Sandra, un abrazo fuerte, hermana, Dios te bendiga. Abelina López Delgado, gracias, Abelina, Dios sea contigo. Claudia González Lozano, Claudia, Dios te bendiga. Hasta allá, hasta Iguala Guerrero, un abrazo fuerte. Alejandro García, gracias, Alex, Dios te bendiga. Rosa Elba Robles Escobar, un abrazo fuerte hasta Iguala, Rosa Elba. Hermana, si no me tiene agregados sus contactos, agrégueme para que no se pierdan las transmisiones en vivo y podamos
seguirnos aquí a través de esta red social. Y Ministerios de Amor, gracias Ministerios de Amor. Si alguien no mencioné, ya saben, recuerden, no lo hago intencionalmente, simplemente no me aparecen aquí en los videos, pero de todo corazón a todos ustedes les agradezco su compañía, les agradezco por estar aquí. El Señor sea con todos ustedes. Yo leo sus mensajes, leo sus saludos y espero poder estar en contacto con ustedes. Si en algo puedo ayudarles, para eso estamos aquí, para servirles, para estar un consejo, una palabra de ánimo, una duda, algo que hay en sus corazones, una petición de oración. Con toda confianza estamos aquí para servirles. Esperamos poder ser de bendición a sus vidas. Un abrazo grande, nos vemos hasta la próxima.